Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Viviana González. Hola, ¿qué tal? Y Ronald Pérez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy su anfitrión Arturo Dupont y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre el icónico cuento de Jorge Luis Borges, El Aleph. Pero antes, una breve biografía del autor. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899. Fue un escritor de cuentos, ensayista, poeta y traductor argentino y una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. Sus dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados con temas comunes como los sueños, los laberintos, la filosofía, las bibliotecas, los espejos, autores ficticios y mitología europea. Las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica y al género fantástico y marcan, según numerosos críticos, el comienzo de numerosos movimientos literarios del siglo XX. Numerosos. Bueno, me gustaría comenzar por lo más sencillo y paradójicamente lo más complejo. Elaboremos en el significado de el Aleph. ¿Qué es el Aleph? Según lo que sé, es la primera letra del alfabeto hebreo. Y ahí comienza todo lo complicado desde el título del mismo cuento, ¿no? O sea, lo que implica además dentro de la religión judía, creo que tiene un significado muy simbólico, etcétera. Entonces, ya desde el comienzo sabemos pues, que nos centramos a un cuento lleno de simbolismo, de fantasía, y que tiene una fuerte carga, no solo religiosa, que también seguramente, sino también filosófica de parte de Borges, que además que eso forma parte de la forma en la que Borges siempre había trabajado. Y por eso muchas veces, como lectores, nos cuesta adentrarnos en el universo de Borges, porque es muy complejo, porque necesariamente tienes que pasar por algo de religión, de filosofía, de física, de culturas del otro lado del mundo, de Asia, etcétera. Entonces, cuando tienes desconocimiento, ignorancia de parte de como lector, pues es muy difícil a veces adentrarte en el mundo del Aleph. No solamente del Aleph, el cuento, sino del libro que reúne varios cuentos que son la mayoría bastante complejos. Bueno, yo traje una ayudita, traje mi libro del Aleph, en donde el autor describe, mira, tenemos casi el mismo, donde el autor describe qué es el Aleph. Entonces voy a leer aquí nada más la línea. Dice, aclaro que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Me parece que obviamente es un significado, una descripción muy geométrica de lo que es el Aleph, y todos recordaremos las clases de geometría donde dice, bueno, un punto es la partícula más pequeña, luego una línea es dos puntos unidos por una secuencia de puntos infinita, etcétera, etcétera. Creo que Borges hace uso de todo su conocimiento en temas de física, matemática, también como dice Viviana, en temas religiosos, esotéricos, para decir qué es un Aleph. Puede decir en sí, el Aleph es el universo mismo contenido dentro de sí, y ya sentarse a cavilar, a pensar sobre esa definición ya te puede llevar un par de meses. Pero bueno, yo me quedo con esa descripción. Es el punto del espacio donde caben todos los puntos del mismo espacio. Yo añadiría ahí que el Aleph en el cuento, o lo que el cuento, el objeto, es el infinito o un portal, una especie de portal, yo creo que es lo que está describiendo Borges, o un ángulo que muestra todo el universo en un instante, en un segundo vertical, en donde las leyes del tiempo y el espacio no concuerdan con la realidad. El cuento de Borges incluye cierta irónica autorreferencia. Muchos críticos literarios insisten en que el autor se burla de sí mismo. ¿De qué manera vemos esto? A mí me parece que Borges, y es muy recurrente, Borges es uno de los personajes de su propio cuento, ¿verdad? Me parece que ya en ese momento ya Borges tenía ya era reconocido tanto nacionalmente en Argentina como internacionalmente. Entonces creo que él se podía dar el lujo de aparecer en sus propios cuentos y hacerlo ver como algo gracioso o satírico. En la parte esta, él, bueno, llega a escuchar a los versos de Borges, perdón, de Carlos. Carlos era el nombre del muchacho, Carlos Carlos, Argentino que, Daneri. ajá, Carlos Argentino, que no es no es un buen escritor, no de la talla de Borges, obviamente, y él escucha sus versos, pero más que todo por respeto y por volver a la casa donde estaba Beatriz.
la enamorada. Y al final, este hombre termina ganando premio de literatura y Borges nunca ganó el premio de literatura porque Borges decía que, bueno, básicamente él no ganó el premio de literatura porque la gente que escoge los premios de literatura son muy básicos y les gusta la literatura más light. En cambio, él obviamente escribe muchísimo más complicado que eso, utilizando palabras que pueden sonar para muchas personas elitistas o rimbombantes, etcétera. Y en definitiva, leer Borges es un tono complicado. La mayoría de personas que se enfrentan a Borges por primera vez tienen que leer el cuento 2 o 3 veces para poder realmente entenderlo, porque utiliza muchísimas palabras. Entonces él dice que obviamente no va a ganar un premio de literatura, un premio Nobel de literatura nunca, porque ellos buscan cuestiones más simples que las que él escribe. ¿Referencias irónicas, Viviana? ¿Usted encontró alguna? Más que irónico, me pareció, me llama la atención que cuando te acercas al cuento que está narrado en primera persona, pues tú te esperas un narrador común y cuando de pronto te das cuenta de que es Borges el que te está narrando la historia, sí es como muy sorprendente y muy divertido como lector encontrar eso, porque, o sea, ni siquiera te dice su nombre, Jorge Luis, te dice Borges como tal. Entonces, sí te sorprende, entonces ya sabes que él se había enamorado de esa tal Beatriz y no sabes si esa Beatriz de verdad existía. El hecho de que no gane el premio literario también es muy interesante porque además Borges era un gran poeta y el otro, aunque parecía que quería romper con una nueva poesía, etcétera, pues definitivamente sí, el mencionar los concursos poéticos, lo que implica enviar un concurso, lo que implica no ganarlo, etcétera, como lector, como escritor, sí es muy divertido. Añadiendo a lo que ambos dijeron, yo creo que el personaje de Carlos Argentino Daneri y su verboso vocabulario tienen más del autor de lo que realmente aparenta. Yo creo que Borges estaba como tratando de burlarse un poco sobre su propio manerismo al comunicarse. El personaje es retratado como un insoportable en su pedanterismo. Incluso al protagonista le parece increíblemente estúpida la idea de retratar todo el conocimiento humano en un poeta, pero irónicamente eso es exactamente lo que hace Borges en el Aleph. Viendo entrevistas y leyendo los textos de Borges, el diálogo de Carlos Argentino Daneri se parece mucho a el vocabulario que utilizaba Borges en sus propios cuentos. Es decir, él estaba aquí frente a un poeta pedante que estaba como, voy a retratar el mundo en un poema, voy a retratarlo todo. Y él dice, ¿cómo se le ocurre a este tipo semejante idea tan mala? Y de repente eso es exactamente lo que está haciendo Borges en el cuento del Aleph. Me parece que hay una cierta burla hacia sí mismo con el personaje de Carlos Argentino de Nero. Yo creo que como las dos caras de la misma moneda. También está la cuestión del prólogo, que él piensa que le va a pedir el prólogo para su libro y al final que se encuentra decepcionado en sí mismo porque lo llamó y al final le estaba llamando porque le iban a demoler la casa donde estaba el Aleph. Entonces él pensando, oh no, ya me va a llamar para que le escriba el prólogo, que no le quiero escribir. Y cuando le llama con otro asunto, más bien él se ve indignado diciendo, ¿cómo no me llamó para hacer el prólogo? Al cual le iba a decir que no. Creo que es mucho el mundo literario esa cuestión. El complejo universo borgiano parece encontrar su núcleo aquí en el Aleph, o eso dicen muchos críticos. ¿Cuáles son las ideas que entrelazan este cuento con los demás? Pues podríamos decir que este es el gran cuento de Borges, que aquí se resume todo, es la búsqueda de algo que tiene que ver incluso con lo físico, ¿no? Que va más allá no solamente de algo literario, de algo así, muy poético, etcétera, sino que él quiere hablar ya de algo físico que nos haga explicar este universo, lo cual ya es muy complejo y es uno de los temas que le fascinaba a Borges tanto en la poesía como en los cuentos, la búsqueda de ese qué es el universo, cómo lo puedo ver, cómo es el pasado, el presente, el futuro, cómo se puede congregar todo eso. Ya son preguntas hasta físicas, entonces creo que es el gran cuento de Borges. Y quiero añadir una cosa, de todos los libros que integran este libro que se titula, de todos los cuentos que integran este libro, me resulta incluso más fácil entender el Aleph por lo mismo que te lleva a preguntarte muchísimas cosas sin tener respuesta que los otros textos que son mucho más densos y mucho más complicados. En este es la búsqueda del ser humano, de Dios, de encontrar la piedra secreta
para entender el universo. Al final no hay ninguna respuesta, no sabes hacia dónde va, no sabes si eso ha existido, etcétera, pero creo que esa es la búsqueda no solo de la literatura, sino del hombre en diferentes esferas, incluso en la ciencia. Y eso hace que este cuento sea magnífico. A mí me parece que en su mayoría los cuentos de Borges aplican una ley física y el cuento se basa en esa ley física que él inventa para el cuento. Por ejemplo, en el cuento del otro, en donde hay un traslape de tiempo y lugar. Y en el de los jardines estamos hablando de bifurcaciones y estamos hablando de multiverso. Todos son características de todo un universo borgiano gigantesco que se ve en el Aleph. Y a mí me impresiona realmente el pensamiento de Borges o cómo lo logró plasmar, porque tal vez este ideal de que ya todo existía desde el inicio y que no tiene final, o que más bien el inicio y el final del tiempo, pues ya se estaba viendo en otros autores, por ejemplo, en Siddhartha, cuando Hermann Hesse habla de que la vida es como un río que nace y muere al mismo tiempo. Me encanta cómo años después, ahora que hace poco murió Stephen Hawking, el científico que tiene un IQ gigantesco, él decía lo mismo, él decía, el universo ya está construido totalmente, tanto el inicio como el fin ya están diseñados y nosotros solo nos podemos parar en una partícula, en una posición de ese universo que ya está hecho y el tiempo ya está hecho y nosotros por nuestra constitución solo podemos navegar en un punto de él, pero ya todo está hecho. Entonces me parece que en el Aleph, en esa pequeña, podemos decir que es una canica de 3 centímetros de diámetro, encaja todo el universo como si hubiera sido la partícula primera del Big Bang que está contenida dentro de sí misma. Entonces, la física y todo de este Aleph o de esta canica, me parece que sostiene todas las demás interacciones de todos los cuentos y de todas las pequeñas características de este mismo universo que es el Aleph o la canica. Y digo canica porque, para no decir bolincha, no sé cómo se dice. Bolincha le decimos en Costa Rica, no sé cómo le dicen ustedes a las canicas. Canica. Ah, bueno. Por eso dije canica y no bolincha, porque después no me entendían. Sí, quizás el hecho de que tampoco es casual el hecho de que el escritor no sea solamente un narrador, sea un poeta, porque la búsqueda, o sea, cuando Borges se ve muchas entrevistas, pues, la búsqueda de lo infinito se va a lograr a través de la poesía, ¿no? Entonces está la poesía como esa búsqueda de lo innombrable, lo que va más allá de, está la parte de la física. También me he hecho recuerdo a las ideas de Stephen Hawking. Lo puedo decir abiertamente, soy una ignorante del tema y entonces cuando me hablan de estas cosas en manera como más fácil, pues sí me llama muchísimo la atención porque yo también quisiera saber cómo es eso de los universos paralelos, cómo es eso del tiempo, cómo es el pasado, el presente, el futuro y todo eso, los universos paralelos, etcétera, todo eso integra todo el universo de Borges. Eso es muy llamativo para los lectores nuevos, que si bien por un lado estamos diciendo que Borges es muy complejo a la hora de entenderlo, también es muy interesante, demasiado interesante. Creo que es uno de los escritores de los que ya no hay, que te puede hablar de cosas tan interesantes para el ser humano como es esa búsqueda del tiempo, de los universos paralelos, de la búsqueda del ser humano como tal, de todas estas cosas de la física. Me encantaría saber cómo lo lee, por ejemplo, un físico o alguien de la ciencia, Borges, ¿no? ¿Cómo lo ve? Ahora que hablabas de la poesía, de lo infinito, creo que es muy importante resaltar que o sea, en la mayoría de textos religiosos, creador de todo o todo se crea a través de la palabra. Bíblicamente, nosotros que estamos como en un contexto occidental, que es un contexto cristiano, hebreo cristiano, Dios se manifiesta a través de un verbo o de una palabra que es acción. Pero también me trae mucho a la mente aquel libro que se llama La historia sin fin, de aquel alemán, en donde venía la nada consumiendo todo, ¿verdad? No sé si se acuerdan de la película de La historia sin fin y Atreyu. Y la única forma de salvar todo ese universo era colocándole el nombre a algo.
Ujú. Y ese nombre, y así era como empezaba a construir todo el universo. Él le regalaba el nombre, al final del libro le regala el nombre a la emperatriz y le pone como la mamá. Y después empieza a nombrar todas las cosas, tipo Adán y Eva, cuando Dios les dice, aquí les tengo toda la tierra y ustedes bauticen todo de la forma que quieran. Y a partir de la palabra es que todo empieza a hacer sentido y todo empieza a existir porque ya podemos diferenciar una cosa de la otra. Y me parece que lo que hace Borges en el cuento del Aleph y ponerle Aleph como la primera letra del abecedario, como si fuera ese alfa, dar ese nombramiento al universo o donde convergen todos los puntos, es el inicio o el punto de estudio del cual parte toda la literatura borgiana. Es muy interesante lo que dices porque es verdad que a partir de nombrar las cosas es como Dios en el Génesis hace existir las cosas. Entonces, nombrar este cuento como el Aleph, como la primera palabra, es como nombrar incluso a la primera palabra de Dios para que exista un universo, ¿no? O sea, en el Génesis, si Dios mencionaba algo, recién existían las cosas, ¿no? Menciona al hombre para que exista, menciona la naturaleza para que exista el poder de la palabra a la hora de decir algo para que ese algo se manifieste. En ese sentido, la poesía ejerce ese papel en la humanidad, ¿no? Porque la poesía también la sacamos de los cánticos religiosos, etcétera, que evocan esa idea mística de decir algo para que ese algo se manifieste. Eso también llama mucho la atención y nos lleva otra vez a decir que Borges nos habla de las leyes de la física y nos habla de la ciencia, pero también nos habla de un mundo místico. A mí me parece que todas las ideas que retrata Borges en relación a la metafísica son cuestiones que son parecidas a las teorías de Einstein, por ejemplo, pues, que Einstein dijo que el tiempo y la materia, el tiempo y el espacio no existen. A mí me parece que ese tipo de teorías científicas están presentes en la literatura mucho antes de lo que llegan a los círculos de ciencias objetivas. Me parece que cuando alguien como Borges llega a realmente ver el universo desde un punto de vista como el que retrata en el Aleph, él está entendiendo una verdad quizás muy por encima de la verdad mortal y cómo retratar eso mejor que con la poesía o con la literatura. Utilizar el cuento como una manera de expresar ideas que están muy por encima de lo material. Algunos de los otros cuentos de Borges, como La Biblioteca de Babel o Las Ruinas Circulares, el autor juega con estas ideas del infinito. Yo diría que si Borges está obsesionado con algo en particular es la idea del infinito. En sus espacios imaginarios, el tiempo no existe en la manera en la que nosotros lo percibimos. Él habla sobre bibliotecas eternas, hexágono sobre hexágono sobre hexágono sobre hexágono, que se extiende para siempre. Él habla sobre un sueño que alguien tiene donde crea una persona y la persona que está siendo creada en el sueño vuelve a soñar la persona que la está creando y se convierte en una culebra de Ouroboros infinita. En la Aleph, el objeto del cuento esencialmente resume para Borges el universo físico. Yo creo que lo que él estaba tratando de retratar son estas ideas que hoy en día se exploran con la física cuántica sobre el universo físico no siendo más que una ilusión o un holograma. Y las páginas de sus ficciones, de igual manera, dan un retrato de esta noción. Estas ideas, yo creo que para Borges sobrepasan el mundo objetivo. Él no cuenta historias sobre personas, cuenta historias sobre conceptos e ideas. ¿Comentarios? No, simplemente decir que yo también estoy de acuerdo con el hecho de que los escritores sí se adelantan a ciertos eventos, a ciertas, no solo eventos, a ciertos pronósticos de lo que viene a pasar en el mundo, ¿no? Y luego, claro, la ciencia obviamente ya explica mucho mejor esos fenómenos, pero creo que grandes libros de todos los tiempos nos han avisado no solo de pandemias, de lo que implicaría una guerra religiosa, de lo que implicaría un mundo digital, un mundo con celulares, etcétera. Si bien no los nombraban así, pues ya nos iban mostrando, quizás de manera muy Profética. sí, cómo serían esos mundos. Y finalmente, pues la ciencia ya nos está hablando de lo que es la inteligencia artificial, etcétera. Yo también creo, y siempre lo he creído, que la literatura
y revisar una buena literatura puede hacernos ver cómo podría ser el mundo de aquí a unos años. Aportando un poco a lo que dice Viviana, de que la literatura está a veces como adelantada. Me acuerdo mucho Julio Verne, bueno, no sé si han leído todo lo de Julio Verne, era la literatura de lo que iba a pasar en 50 años. Entonces todo era el globo aerostático, todo era el viaje a la luna, el submarino, 20.000 leguas de viaje submarino, donde aparecen esos aparatos como la cocina eléctrica, como el fuego debajo del agua, etcétera, etcétera. Todo eso, esa parte que parecería ciencia ficción, creo que llega primero a la literatura y no solamente estas cosas, sino que recuerdo también un pasaje de la Torá en donde habla de que con una piedra construyes una casa, con dos piedras construyes dos casas y así se empieza a poner exponencial, 2, 4, 8, 16, 32 casas y tal vez ahora sí lo entendemos muy fácil, pero la matemática exponencial en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 3.000 años, no estaba en las manos de todo el mundo y había civilizaciones que en ese momento ni siquiera tenían idea de qué era el cero o qué son los decimales, por ejemplo, todo lo que es los números romanos, era imposible llevar una contabilidad que en números romanos no puedes decir 1.5, cuestiones así, o sea, esa es la matemática que había en el momento, pero la literatura ya estaba mucho más avanzada que los elementos que tenían las personas para interpretarlos en ese tiempo. Y creo que así es lo que hace Borges. Borges construye este Aleph, que es una canica que contiene el universo y tal vez ahora en este momento nosotros lo vemos tal vez como una ficción y en unos 100 años o 150 años la gente lo vea como algo común. Una profesora de filosofía en el colegio una vez hizo una pregunta muy interesante. Dijo, ¿qué vino primero? ¿La palabra o el objeto? ¿Qué le da forma al mundo? Es decir, si nuestra vista, nuestros cinco sentidos, o será que primero vino la palabra, primero vino la creación del objeto en la mente de uno, la figura, y de repente agarró forma gracias a eso. Es una pregunta metafísica o pseudofilosófica metafísica, pero me recordó al texto de Borges y me recordó mucho a su obra en general o todo lo que he leído de él, porque yo sí creo que la respuesta de Borges a esa pregunta hubiese sido la palabra. La palabra vino primero, que el universo tiene la forma que tiene gracias a la palabra, que el universo lo percibimos de la manera en la que lo percibimos por la manera en la que está escrito por nosotros mismos de nuestra ficción. Yo sí le doy validez a que hay cierto misticismo detrás del vocabulario. Es más, un dato curioso es que la magia en sí, o la gente que practica hermetismo, la magia está muy conectada al vocabulario, siempre lo ha estado. De hecho, incluso en las películas como Harry Potter, cuando un mago va a hacer un hechizo, tiene que decir la palabra mágica. Y la gente que practica el hermetismo también busca por eso libros antiguos donde hay como vocabularios ocultos. Si uno quiere emitir cosas, uno tiene que decir la palabra secreta y hay como cierta relación a eso. Yo creo que Borges está muy, muy, muy apegado a esa idea y se demuestra en su literatura. A mí, me parece que eso de la palabra es súper interesante y hasta ahora se está viniendo a explotar con esto de la programación neurolingüística. Pero lo que les iba a decir es un ejemplo que me daba un profesor a mí en donde decía, nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, por ser un país del trópico, en donde nuestra cultura se basa o se basaba más que todo en sembrar, tenemos muchas formas de decir cómo llueve. Por ejemplo, nosotros podemos decir que es un aguacero, es una llovizna, podemos decir a veces que es un pelito de gato, que está lloviendo para arriba, que está lloviendo perros y gatos, que es un tsunami, una inundación, cualquier cosa. Tenemos millones de palabras para definir la lluvia, porque la lluvia es algo que tenemos muy presente en nuestras vidas. Aquí en Costa Rica llueve todos los días después del almuerzo, desde antes de que viniera Cristóbal Colón. Entonces, pero como nosotros en Costa Rica no estamos acostumbrados a ver nevar, solo tenemos una palabra para la nieve. Si en Costa Rica vemos nevar, solo decimos está nevando y es porque lo vimos en la televisión. Pero en países donde hay nieve, donde cae nieve, por ejemplo en Alaska y todo, hay por lo menos unas 30 formas de decir de qué forma está nevando. La palabra está muy anexa a nuestra cultura, a nuestro ambiente y es la forma en la cual somos programados desde que estamos pequeños. Una de las oraciones que más me llamó la atención durante el cuento es que el mismo Borges dice que la memoria es porosa. En el inicio del cuento, él, bueno, donde muere Beatriz, él ve los carteles en donde el mundo continúa y él dice el tiempo continúa y yo no voy a cambiar.
Y él lo primero que dice es yo no voy a cambiar y por eso es que él se mantiene yendo a la casa de Beatriz, creo que es los 30 de abril. Él siempre va que justo fue hace poco. Pero conforme pasan los años y llega al final del cuento, él dice, hasta estoy olvidando un poco de Beatriz, creo que es, o si tienes ahí el diálogo, tal vez lo puedes decir, es el Sí. último párrafo. Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años los rasgos de Beatriz. Exactamente. Entonces, ahí hay una cuestión acerca de la mente del ser humano. O sea, nosotros en un momento podemos decir, o sea, no vamos a cambiar, siempre la vamos a recordar. Conforme pasan los años, ya nos olvidamos de nuestra propia promesa. Hay, bueno, muchas teorías acerca, y ya es como poniéndome un poco más esotérico, que hablan acerca de la encarnación. Cuando un niño nace, es como si bajase un Dios, pero que se hace carne y que se hace hombre, ¿verdad? Hombre, estoy hablando de la especie humana. Y desde ahí ya empieza a ser humano y empieza a ver todo el universo por los ojos humanos y empieza a escucharlo por los oídos humanos y empieza a tocarlo por el tacto humano y así es como empieza a vivir por esta pequeña ventana que es chiquita, que es pues imperfecta y así es como desarrolla su vida, ¿verdad? Y así es como también empezamos a olvidar, etcétera, etcétera, lo que fuimos en algún momento. Y tal vez Borges entra más en esos temas que cuando mueres vuelves otra vez a ese punto donde estabas antes, pero que la naturaleza humana por la imperfección de todos sus sentidos hace que él olvide. En el cuento este del otro, tiene una conversación con el mismo joven y le dice, bueno, te vas a quedar ciego, pero paulatinamente porque tenía glaucoma. Igual empieza a experimentar que se le olvidan las cosas y entonces hay una naturaleza del ser humano que le impide llegar o ponerse en contacto con su divinidad por su misma humanidad, porque su mismo cuerpo es esta cárcel por el cual él tiene que experimentar el universo. Y tengo una cita acá que es como media contemporánea o no, pero estoy seguro que Borges la leyó en algún momento, que es acerca de este William Blake, era uno de los poetas malditos. Y esta frase la utilizó Huxley, utilizó el grupo de rock que se llamaba The Doors. Decía, si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería al hombre como realmente es, infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. También habla de nuestras limitaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de ver la materia a través de nuestros ojos y vemos los colores que vemos que nos permiten ver nuestras pupilas, pero no necesariamente ese es el color de las cosas. O pues los bombillos que tenemos y que nos alumbran en este momento en nuestras casas se prenden y se apagan 60 veces por segundo, pero no lo notamos. No tenemos esa rapidez como la tendría otro animal que tal vez sí ve más recuadros por segundo, etcétera, etcétera. Entonces creo que el cuento trae intrínseco esa parte del ser humano que no le permite experimentar el universo como sería verlo a través de la Aleph. ¿Por qué? Porque su memoria es porosa, porque el tiempo corre y aunque uno quisiera quedarse estancado, va a envejecer, las personas se olvidan y se olvida hasta el amor que uno tuvo por otra persona. Entonces creo que por ahí anda. El Aleph es esa ventana que le permite al ser humano ver lo que no puede ver en su vida ordinaria. Volviendo a la idea de Borges como personaje y como escritor del cuento, cuando hablas, Ronald, de el cuento del otro, me ha venido también otra de los grandes temas de Borges, que es la idea del otro, de encontrarte contigo mismo, que es otro de los grandes temas de Borges. Y es uno de los temas que más me gusta porque pertenece a la tradición clásica alemana. En Alemania o en la tradición germánica se cree que el momento en el que tú veas a tu otro o a ti mismo, o sea, a tu doble, que no me acuerdo cómo se llama en alemán, tiene un Creo que término es muy el especial. Doppelgänger. Exactamente, sí. Cuando tú ves a tu doble, cuando tú te encuentras contigo mismo, es que es el momento en el que vas a morir, o sea, es el anuncio de la muerte, ¿no? La gente tiene miedo de encontrarse con su doble porque es el anuncio de la muerte, ¿no? Es como una de las ideas muy presentes en la cultura alemana, pero además una idea muy rescatada por los grandes escritores. El caso de Goethe también, o sea, Goethe estaba muy obsesionado con esta idea. Y como Borges estaba muy cerca también de la cultura alemana, porque él había vivido muchos años allá, etcétera, creo que se ha enriquecido mucho de ese tema
y es otro de los grandes temas de Borges que creo que está muy presente en el cuento del otro, pero en este caso también creo que está presente y lo vuelve a sacar, porque a lo mejor el Borges que está ahí ni siquiera es el Borges que ya, el Borges narrador, sino es el Borges protagonista y el narrador se está encontrando con el protagonista, que al final sí tiene algo que ver con la memoria y con el olvido, también esa idea de que el ser humano recoge ciertos aspectos de su vida y solamente, que también es muy del psicoanálisis, solamente tú vas a recordar los momentos que te son gratos y los demás los quieres ocultar, ¿no? Entonces, ¿el Aleph existe en verdad o solamente es una invención de ese Borges protagonista, ¿no? ¿Realmente existido o es una invención de su memoria? Y finalmente Beatriz, que es el amor que nunca se dio, pues es el amor que también queda en el olvido, ¿no? Quisiera añadir dos cositas. Me gusta mucho lo del doppelganger, esto de encontrarse uno mismo. Y me recordó un cuento de Edgar Allan Poe. No sé si se acuerdan que se llamaba Sí. William, creo que era William, no sé qué. Era la vida de este hombre. Es muy bueno. Era la vida de este hombre que siempre tenía esta otra persona que le seguía y que le hacía la vida imposible. Y aunque él fuera exitoso y llegara, estaba esta otra persona que al final se das cuenta que era su mismo reflejo. O sea, que era básicamente él mismo que se autoevaluaba o se veía. No, y también la idea del autosabotaje, ¿no? Como tú te El puedes auto, autosabotear también, ¿no? exactamente. Y creo que No, eso también está presente en el cuento de Borges. Y esa idea del desdoblamiento que lo tenemos todos, porque al final todos somos muchas personas dentro de nosotros mismos. Eres uno en el trabajo, eres otro con tu amante, eres otro con tu hijo, etcétera, que es la idea que también se ha rescatado en la literatura con el Dr. Jekyll and Mr. Hyde. me llamó mucho la atención cómo Carlos argentino es, Carlos Argentino. este, ajá, le da un vaso, creo que es de whisky o de brandy, no sé, a Borges antes de que vaya a su encuentro con el Aleph. Me parece que es una reacción o está emparentado mucho con esto del chamanismo. En este caso, Carlos le dice, si no lo ves, es cosa tuya porque igual ahí está. Entonces, no desmerita, si no lo ves, no desmerita el hecho de que ahí está el Aleph. Y me recuerda mucho esto de los chamanes que te dan ayahuasca o que te dan peyote para que tengas esta revelación, ¿verdad? En donde básicamente tus sentidos explotan y ya ves más colores de los que deberías ver y escuchas más cosas de las que deberías ver. Me parece que hay una relación chamánica entre Carlos y Borges cuando le da de tomar el brandy y luego le dice, fija la vista en el 19º peldaño y ahí te quedas viendo. Entonces me pareció una relación ahí chamánica que nada más quería resaltar. A mí me gustaría agregar un momento humorístico del cuento de Borges que me encanta, donde justo después de que Carlos Argentino Daneri le ofrece a Borges un trago y le dice, ahora baja al sótano y ve al Aleph. Borges se asusta porque piensa que lo drogaron y que lo van a matar. Carlos Argentino Daneri, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Estaba como, Sí, sí. Dios, me va a matar, este hijo de puta me va a matar. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí. A mí me parece que este cuento en particular es muy gracioso. Lo leí muchas veces y regresando al tema de que Borges es como un autor casi impenetrable. La primera vez que lo leí no me gustó, la segunda vez que lo leí me encantó, la tercera vez que lo leí se convirtió en mi cuento favorito y hoy lo volví a leer y la verdad es que es uno de esos cuentos que entre más lo leo, más lo disfruto. Añadir a esta idea que se mencionó anteriormente sobre la erosión y cómo se compara el infinito de la Aleph con la limitada experiencia humana. Yo creo que sí hay una relación, es decir, no creo que sea accidental que el cuento comience con la memoria de Beatriz y termine con la memoria de Beatriz. La primera vez que menciona a Beatriz es en la primera oración y menciona que el mundo siguió adelante. El día en el que ella murió, en la plaza cambió de carteles y el narrador se vio afligido por el hecho de que el universo se apartaba de ella, el mundo seguiría adelante y dijo, ese cambio era el primero de una serie infinita. Así comienza el cuento, como Beatriz Vítero murió, cambiaron un par de carteles en una plaza y ese es el primer cambio en una serie infinita de cambios que van a suceder de aquí en adelante, y por eso es que él sigue regresando al templo de Beatriz, que es la casa de Carlos Argentino Daneri. Él está como obsesionado con esta casa porque él quiere encontrar ahí a Beatriz una y otra vez, por eso regresa. Es como, ahí están sus fotografías, ahí vivió ella,
está totalmente obsesionado por esta idea de que su memoria va a desaparecer con su limitada experiencia humana. Y el protagonista ve el Aleph y regresa al mundo normal, y las últimas páginas del cuento vuelven a la memoria de Beatriz cuando dice lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que el narrador tiene una mente porosa para el olvido y ya está perdiendo con la trágica erosión de los años los rasgos de Beatriz. Esta idea de que el Aleph lo contiene todo y lo contiene todo a la misma vez, es decir, que allí está Beatriz, y allí está Borges, y allí está todo, allí está realmente lo que el protagonista está buscando. Y eso lo aflige a él, le aflige el hecho de que su limitada experiencia humana no puede tirar hacia atrás el tiempo, no puede revivir los años que no vivió con Beatriz, porque después de todo el protagonista ni siquiera se casó con Beatriz, es decir, ni siquiera salieron. Aparentemente Beatriz estuvo casada con otro con otro tipo que obviamente el protagonista no gustaba de él tampoco, pero esa memoria, esta mujer onírica y etérea va a desaparecer, al igual que Borges va a desaparecer, al igual que todo lo que está escrito va a desaparecer. Yo creo que esta obsesión que tiene Borges, el personaje, al igual que Borges, el escritor, con el infinito, proviene de esta cierta angustia existencial de que si la erosión de los años acaba con todo y si todo está sujeto a cierta entropía inevitable. Creo que ahí me estoy extendiendo un poco, no creo que Borges esté tratando de ser existencialista al respecto. En esos momentos de la historia se hablaba mucho del existencialismo, ¿verdad? Hasta ahí había llegado la filosofía del ser humano, hasta el existencialismo. La empezó a tirar ahí un poco Schopenhauer, pero hasta que llegó Nietzsche, que fue, hasta ahí había llegado la psiquiatría y hasta ahí había llegado la filosofía, hasta plantear el nihilismo, diciendo que, bueno, al fin y al cabo hasta aquí no hay sentido. Y ya luego de la Segunda Guerra Mundial, después de ese pesimismo, ya empiezan a salir las otras teorías de que, ok, no es que la vida no tenga sentido, es que tiene un universo de sentidos y son tantos millones de sentidos y es la persona la que los elige en el momento. Bueno, yo quería solamente segmentarla también. La historia, yo la segmentaría en tres categorías. Está la historia de Beatriz, está el poema de Carlos Daneri y está el Aleph. Y lo que entreteje la historia de principio a fin es la memoria de Beatriz. Por la memoria de Beatriz, el protagonista se ve siempre atraído hacia esta casa, este templo de Beatriz, donde el lugar que mantiene su memoria viva. Ahí conoce al pedante Carlos Daneri, quien le dice: yo estoy escribiendo poema que contiene todo el conocimiento humano. Borges dice: eso es imposible, y ya de ahí se va prefigurando la idea esta de el Aleph, o un punto que conlleva todos los puntos. Borges ve el Aleph, queda maravillado y entiende finalmente de que el señor Carlos Daneri, argentino Daneri, no es que estaba perdiendo la cabeza, sino que literalmente tenía un portal en su sótano, y de ahí se estaba inspirando para escribir esta, y termina finalmente con la memoria de Beatriz. El personaje está olvidando a Beatriz. Yo creo que va en directa juxtaposición con la idea esta de que existe un universo donde Beatriz vive para siempre, al igual que la literatura y el cuento que estamos leyendo, que a la misma vez logra hacer eso, porque eso es lo que es un cuento de prosa. Está escrito para siempre, un momento inmortalizado, puesto aquí mágicamente para que nosotros podamos disfrutar de ello. Me parecía interesante esa estructuración, porque no lo había notado antes. Hay un momento del cuento en donde llega Borges y ve el retrato de Beatriz en la casa antes de que pase a ver el Aleph, y Carlos como que la apura y le dice, o sea, vas a ver miles de retratos de Beatriz con esto que te voy a enseñar. Esa parte, bueno, pues me parece que es como de resaltar, porque ahí él se pone sentimental, digamos, por el recuerdo y el retrato de Beatriz, y el otro le dice: no, eso no importa, hay millones de Beatrices y las vas a ver aquí en este momento. Pues ahí hay como una trascendencia, ¿verdad? De quién es Beatriz, y Beatriz, al fin y al cabo, si nosotros dibujamos nuestra realidad a partir de nuestra propia mente, y entonces todas las personas que conocemos, al fin y al cabo, son creaciones de nuestro propio cerebro, es indiferente la Beatriz que yo veo ahora, si puedo revivir a Beatriz millones de veces en mi propia mente. El personaje está obsesionado con una imagen de Beatriz, porque Beatriz tampoco tuvo una relación íntima con él, que es lo más, eso me parece también muy interesante. Yo creo que Borges se burla un poco de sí mismo ahí también, ¿no? Él nunca en realidad tuvo una relación con Beatriz, lo de Beatriz fue totalmente platónico. Cuando Borges se presenta y confiesa ser el narrador del relato, es en un diálogo donde el narrador está hablando con el retrato de Beatriz, como mencionó Ronald anteriormente. Beatriz, Beatriz Elena, Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Y de ahí en adelante lo vuelve a mencionar solamente una vez, pero bueno, eso aparece aproximadamente 3 veces en todo el cuento, y es ahí donde uno, a la mitad del cuento, se da cuenta de que es Borges.
Y sí, lo que mencionó Ronald también es totalmente cierto, donde el señor Carlos Argentino Daneri le dice, en muy breve podrás entablar diálogo con todas las imágenes de Beatriz, indicando que hay como una cierta relación platónica entre Beatriz y el protagonista, y que sí, en el Aleph se encuentra todos los Borges y todas las Beatrices y todos los Carlos Daneris del universo y de cada segundo. Sí, es muy interesante el hecho de que llega la Aleph no buscando eso, sino está buscando ese amor ideal que tenía ahí. Y también es muy claro lo que tú dices, Arturo, de que es una burla constante hacia él mismo, porque también recordemos que Borges es un personaje muy, muy extraño, no literariamente, sino él, cómo era su vida. O sea, Borges no bebía y aquí sí le hace beber, como ya en una cosa tremenda. Borges no bebía, entonces yo creo que una cerveza sí lo emborrachaba, ¿sabes? Entonces beber un vaso de whisky ya era entrar prácticamente a hablar con los dioses. Luego, Borges además vivía muchísimos años con su madre, o sea, era un hombre que no salía a fiestas. Dicen incluso que su madre le contaba cuentos todas las noches, o sea, le leía libros todas las noches. Borges no tenía una pareja hasta muchos años después, que está la mujer que esta que ahora es la que maneja todas las cosas de Borges, pero realmente Borges, hablar de unas relaciones como tal, sexuales como tal, parecía que fuera muy alejado de lo que era él. Entonces, otra vez vuelve a hablar de un Borges que seguramente idealizaba ciertas mujeres que han pasado por su vida, pero que era un Borges muy cerrado, muy tímido, etcétera, y que también está de alguna manera reflejado en el cuento. No sabía, no conocía alguno de los datos ahí que compartió. Compartió muy bien. Los datos románticos de la vida personal de Jorge Luis Borges. Bueno, sí, sí, tenía entendido de que Borges era como un tipo muy cuadrado. Eso es lo que, Muy tímido. muy tímido, muy cuadrado, como muy conservador. Exacto, no tenía mucho que decir en el lado sentimental tampoco. Bueno, bueno, ¿usted tiene algo que decir al respecto? No, no, nada más me llama la atención esto y solo lo relaciono así de cuando dice vas a ver muchas Beatrices o muchos retratos de Beatriz, me recuerda mucho esta serie de Rick and Morty en donde está repetido muchas veces el Rick en el multiverso, ¿verdad? Y hay muchos Mortys y al fin y al cabo todos son, todos son dispensables en sí y me parece mucho como el acercamiento que tiene Carlos hacia él de que por qué ves un retrato de Beatriz si aquí puedes ver todos los retratos de ella. Las ideas que se exploran en ese tipo de series de televisión son ideas recurrentes en la ciencia, es decir, no son... La idea del multiverso no es algo que ha sido comprobado, pero no es algo que ha sido desacreditado tampoco. Y Borges estaba explorando eso desde la década de los 40. Jardín de los Senderos que se bifurcan es específicamente el cuento en donde Borges escribe sobre la teoría del multiverso, donde muchos universos los compara con un jardín que tiene miles de senderos que se bifurcan infinitas veces y que no tiene fin y esencialmente dice que esa es la vida, pues, que cada microsegundo hay una bifurcación de universos que se separan y encontramos Pedro caminó hacia la izquierda, Pedro caminó hacia la derecha y hay un universo para cada decisión que haya tomado Pedro. Y bueno, eso se ve hoy en día, es recurrente en la ciencia ficción, pero a mí lo que más me sorprende es que cuando leía Borges hace como 2 años atrás por primera vez, ese cuento en particular fue el que me convirtió en aficionado de Borges. Y cuando lo leí yo no podía creerlo porque, más que nada por su relevancia, pues estaba atestiguando algo que había sido escrito hace aproximadamente 80 años. Y esas son teorías que se están explorando hoy en la ficción en general apenas. Por eso es que pienso que sí, Borges era un ser realmente iluminado que quizás sí sabía más de lo que aparentaba, a pesar de ser un total cuadrado niño de mami. Me parece que más bien ahora las teorías no se hayan pensado anteriormente, es simplemente que ahora se popularizan y se popularizan a través de los medios que utiliza la cultura pop, como son las series de televisión, el cine y una que otra literatura light. Pero ya se vienen consolidando porque la idea, como te digo, del multiverso y etcétera, etcétera, pues es algo que tiene 2000 años, 3000 años. El multiverso no es algo que tiene 2000 años, o sea, es decir, una teoría que no ha sido comprobada, pero es una teoría relativamente reciente. O sea, no es algo que se ha encontrado como que, verás, no sé, no creo que se encuentre bueno, ahora que lo pienso, puede que sí, quién sabe, pero no me parece Sí, que, digamos, no es una idea, no me es parece que que es una idea, ¿no?
Diga, diga. Teóricamente, como que un científico proponga esas cosas, no. Pero si te vas como a religiones, tipo el hinduismo, en donde la creación del universo es entrar en la boca de un dios, etcétera, etcétera, y todo esto, entonces ahí ves cómo el universo cabe en la palma de la mano de un dios, que lo puede esconder o lo puede sacar, etcétera, etcétera. Y estamos a su antojo y lo puede replicar y con un acto de magia simplemente lo puede hacer desaparecer. Entonces, porque la ciencia y el método científico son algo como muy particular tal vez de nuestra era o de la época moderna, pero las teorías ya existían. Igual si te vas a todo lo que es el budismo y todo lo que es la parte de la meditación y entrar dentro de ti para descubrir ese universo que no puedes ver fuera de ti, tiene miles de años. Tienes razón, en cierta manera, pero no creo que el multiverso en sí, es decir, creo que muchas ideas metafísicas que comparte Borges son ideas que se pueden encontrar en el Cábala o en el budismo. Muchas ideas metafísicas que comparte Borges sí, pero creo que el multiverso en particular es algo que Esa no me la compras, las otras sí. es decir, yo creo que el multiverso es algo que en realidad es algo que se está empezando a explorar en la ficción. No es algo que no creo que se encuentre, no creo que haya ningún texto religioso que elabore en las teorías de hay un universo donde esto sí pasó, un universo donde no pasó. La mayoría de los textos religiosos o pseudo religiosos o espirituales hablan todos de una línea de tiempo. Es decir, esa es como que la versión oficial, objetiva del mundo en el que vivimos. Todos aceptamos que vivimos en una línea recta y que compartimos el mismo pasado y que estamos todos simplemente decidiendo en el momento del presente lo que va a suceder en el futuro, pero yo creo que la idea esta de que hay universos paralelos que no tienen a Ronald, o hay un universo donde hay un número infinito de universos donde Ronald no nació y hay un número infinito de universos en donde yo no tengo una gata y tengo un perro y hay un número infinito de universos en donde yo estoy en México y Viviana está en Costa Rica. Hay un número... Ah, no creo que lo encuentres así, pero por ejemplo, si vas al Popol Vuh, encuentras que se hace una creación y la creación falla, entonces se borra toda la creación y se crea otra y se hace otra creación, otro universo y ese tampoco funcionó, se borra ese y así. Y entonces nosotros somos la quinta versión de la Matrix, como diría Neo, y probablemente venga una séptima, octava, novena. Entonces, eso sí lo puedes encontrar en textos religiosos, el fallo de las distintas creaciones y cómo un universo ya se completó, igual como decían los ciclos de los mayas, etcétera, etcétera. O sea, este ciclo ya se completó y tenía que pasar esto y vamos al siguiente ciclo, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí lo puedes encontrar, así como tan explícito como tú lo quieres, no, pero creo que sí, la idea estaba rondando. Porque sí. Viviana, usted, la veo pensativa. No, sí estoy en parte de acuerdo con Ronald cuando ha explicado un poco de estas religiones asiáticas. En ese sentido, sí podría yo también considerar ciertos multiversos, eh, pero pues hay que revisarlo. Te digo, soy como un poco ignorante, pero con la explicación de Ronald, sí estoy relativamente de acuerdo. Me ganaste, Ronald. No mentira. Esto obviamente va incluido, obligatoriamente. Me gustaría escucharlos a ustedes, leer un pasaje favorito del cuento en voz alta y por favor resumen lo que les atrajo del dicho pasaje. Yo busqué uno acá. Ya lo tenía aquí señalado. Obviamente para mí el cierre del libro es tal vez el pasaje más bello donde habla de la porosidad de la memoria, pero como ya hablamos de eso, entonces tengo aquí uno en donde él está hablando acerca del Aleph, ya cuando ya lo vio, y dice así. Los fieles que concurren a la mezquita de Amr en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. Me gusta mucho la idea de que también exista otro Aleph o varios Aleph y que uno esté dentro de una piedra
que esté cubierto por la piedra, entonces las personas no lo pueden ver, pero que se acercan el oído a esta columna pueden escuchar el sonido del universo. Entonces, la verdad es que es una cita que en pocas palabras te entrega mucho, te da una imagen muy bella, muy hermosa y te puede poner a pensar durante horas y horas y horas de que si el Aleph es una partícula dentro de una roca, etcétera, etcétera, y cómo el universo puede estar todo contenido entre algo muy, muy pequeño y sólido, pues me gustó mucho eso, cómo lo colocó ahí. Diana. Sí, vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos. Me gusta mucho porque no se ve él primero, o sea, ve muchos espejos, pero no se ve él, y eso me llama mucho la atención. Luego, cuando habla vi un traspatio de la calle Soler, se me hace muy poético, porque además te lleva a Argentina, o sea, está viendo una cosa impresionante y de pronto va otra vez al lugar que parece ser un recuerdo más bien poético, ve racimos de tabaco, ve cosas tan maravillosas, tan simples, y otras tan grandiosas como un laberinto roto, que era Londres, dice, ve las muchedumbres de América, esa visión tan indescriptible que solo lo hace tan bien, o sea, no es, Borges creo que nunca es muy dulce a la hora de escribir, pero esto es grandioso, no tiene que ser dulce poético, sino es grandioso. A mí también me encanta la descripción de la Aleph. Es una página y medio donde Borges hace todo lo posible por explicar lo que vio en el sótano de Carlos Daneri y me parece extraordinario, es impresionante. Mi frase preferida de el cuento del Aleph es iba a elegir el Aleph o la descripción del Aleph, pero supe que uno de los dos iba a elegir la descripción del Aleph, así que me tomé la molestia de elegir otro. Esto me pareció graciosa porque, de nuevo, insultando aquí al poeta pedante Carlos Argentino, la locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente siempre nos habíamos detestado. Eso es todo. Me pareció muy gracioso. Porque bueno, sí, estos son los dos libros de Borges que los más conocidos. Y entre los dos libros, encontrar humor en Borges, en ficciones o en el Aleph, es tan extraño, es tan extraño encontrar algo gracioso en cualquiera de estos dos libros. Releyendo el Aleph encontré cierta autorreferencia irónica y cierto humor jocoso, como un tono un poco distinto y me costó mucha gracia, la verdad. No lo había notado la primera vez que lo leí. La última vez que lo leí fue cuando en realidad empecé como a apreciar estos detalles, así como me colmó de maligna felicidad. El hecho de que el man estaba loco, como que íntimamente siempre nos habíamos detestado. Me pareció muy gracioso. Bueno, me gustaría conversar un poco sobre Borges y su postura en torno a lo infinito. Llega el autor a crear una conexión entre la poesía y la naturaleza metafísica del universo. A mí me llamaba la atención particularmente el uso de la postdata en el cuento donde Borges utiliza a personajes ficticios como Merlín y Júpiter e indica que de una manera muy formal, casi como un documento, indica como Merlín y Júpiter en los textos que hacen referencia a Merlín y a Júpiter, estos personajes también tuvieron acceso a un Aleph, el espejo de Merlín y la lanza de Júpiter. Borges da a entender que el Aleph existe en la literatura. Entonces me llamaba la atención esta idea de la metaficción de Borges, encontrando como que pistas de la existencia del Aleph, no en el mundo objetivo en el que vive, sino en la literatura y en las historias y en la poesía. No sé si está tratando de decir algo sobre la ficción cobrando vida o la ficción teniendo algún tipo de poder impuesto sobre el universo material. Él no se quiere quedar solo y justo también con el pasaje de la mezquita, él no se quiere quedar solo con su propuesta de la canica que contiene el universo. Creo que simplemente lo que hace es como justificarla con otros textos para que vean que él no está solo proponiendo esto, sino que ha sido algo propuesto que él ya colocó en un cuento.
obviamente la magia del cuento es cómo él narra la situación del Aleph y cómo le pone nombre, porque probablemente esta partícula tenga muchísimos nombres en diversas culturas. Él le pone Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, este, pero creo que lo que quiere es decir que no está solo con este pensamiento. Y creo también que a él le gusta que como lector tú te involucres más y luego comiences a buscar si realmente hacia 1867 el capitán Burton ejerció en el Brasil, o sea, y veas si existe o no. A mí me ha pasado con otros cuentos de Borges que te menciona ciertos lugares de Mesopotamia, etcétera, y como pues realmente ignoras todo eso, yo he ido a buscar alguna enciclopedia y demás, y muchas veces no lo encuentro. Y también creo que es una manera en la que él se hace la burla de ti como lector. Ciertos lugares, ciertas fechas que él menciona, los buscas y no existen. Yo creo que son juegos que también a Borges le gustaba hacer con sus lectores. Yo encuentro como cierta metaficción en la postdata. Me parece que el hecho de que Borges termina citando Las Mil y Una Noches y el cuento de Merlín y el templo mencionado en el Cairo por Ronald anteriormente, me parece que el hecho de que lo trata como un documento y que está buscando como pistas al respecto en la literatura, me causa mucha curiosidad en particular porque parece algo tan rebuscado a primera vista, pues, pero ahí es donde se encuentra la magnífica observación sobre el olvido de los años y la erosión y los rasgos de Beatriz. Entonces, ¿por qué está este mar de referencias justo antes de que el cuento acabe, donde Borges está tratando como de darle validez a lo que vio, no solamente lo que está escribiendo, pero lo que vio, porque por un momento dado incluso dice que el Aleph que él vio en la casa de Carlos Argentino Daneri no era el verdadero Aleph, sino uno falso. Y entonces entra como en una diatriba sobre voy a comprobar que el Aleph que yo vi es falso, pero voy a comprobar que hay otro que sí es real. Y habla sobre, como dijo anteriormente Viviana, el capitán Burton en Brasil y 1867, y luego lo que descubrió Pedro Enríquez Ureña en 1942. Y hace como toda esta investigación a lo largo de 2 páginas, no solamente de la historia, sino de la literatura mundial. Y creo que Borges está tratando de jugar con la metaficción, está tratando como que de atar estos hilos para decir algo sobre cómo el Aleph es algo no solamente que él no inventó, sino que es algo que realmente conecta el imaginario con el mundo objetivo. Quizás es más grande que el mundo objetivo. El simple hecho de que lo mencionan en Las Mil y Una Noches y el simple hecho de que aparece como el espejo de Merlín, como la lanza de Júpiter, eso para él le da validez, de cierta manera poniendo énfasis en la idea de que el universo literario es igual de importante o incluso más importante que el objetivo y el físico. Ricardo Pili ha dicho que Borges escribió literatura conceptual, que los textos de Borges están redactados como si fuesen documentos formales junto con citaciones y bibliografías. ¿Qué logra Borges con este método conceptual, donde lo que se lee se tramita como una verdad empírica junto con lo fantasioso? Bueno, a mí me parece eso de escribir un tipo de documento, como estudio que se refuerce con una biografía, no es algo original de Borges, sino que más bien, viene es una literatura muchísimo más antigua, eh, y antes más bien la gente escribía así para darle sentido a lo que están haciendo. Les voy a poner tal vez el ejemplo más claro que tengo ahorita de la literatura. Cuando se escribe el Evangelio de San Mateo, que es sí, el Evangelio de San Mateo, que es el primero de los evangelios de la Biblia, lo que se hace es que se lleva un árbol genealógico de José y María, o bueno, de Jesús, hacia atrás hasta llegar hasta el rey David. Eso se hace para darle legitimidad al personaje que se va a introducir dentro del Evangelio, que es Jesús. Es una técnica, digamos, que se utiliza mucho en la literatura, en donde un autor hace correlación o incluye textos paralelos de otra literatura para, para confirmar la veracidad de lo que está diciendo. Entonces, Yo creo que sí, y si bien es una técnica literaria, creo que
yo no puedo dar un ejemplo que no sea Borges, que lo haya manejado tan magistralmente. Entonces, no sé si ustedes pudieran darme algún ejemplo de esta manera de técnica, pero yo no encuentro, o sea, yo creo que Borges es tan grande porque es único, porque nadie más ha sabido llevar la literatura a los límites a los que él ha sabido llevar. Y no ha necesitado ser una novela, simplemente con el cuento y la poesía ha llevado a, no estoy diciendo que sean géneros menores, pero a veces la novela, debido a su extensión, a los temas que se puede tratar en una novela, pues es mucho más sencillo, digamos, de tocar estos temas tan complejos, pero Borges en poesías muy breves o incluso en cuentos, ha sabido manejar la literatura como nadie. O sea, yo no podría dar ahora mismo un ejemplo, ni en español ni en otras lenguas, de la maestría con la que Borges ha llegado a manejar la literatura. Y vamos a recaer en el autor que amamos, pero en literatura nazi es básicamente Roberto Bolaño haciendo lo que hace Borges, o sea, metiendo montones de citas y editoriales y personas y libros para darle fortaleza a una situación, como darle veracidad y al fin y al cabo termina siendo una gran burla, pero el que leyese literatura nazi y no lo lee como si fuese una burla a los sistemas de editoriales y todo esto, podría bien creer que lo que está diciendo es verídico. Sí, literatura nazi es un experimento borgiano de Roberto Bolaño, sin lugar a dudas, pero estoy de acuerdo también con Viviana. Yo creo que este tipo de literatura, la literatura conceptual, donde Borges agarra una temática y expande y propone ideas de una manera casi formal, como si estuviese escribiendo un documento, es algo que yo no creo que nadie haya podido dominar de la manera en que Borges lo hizo. Yo no sé si tiene precedentes antes, pero en ficciones, hay un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, donde el autor escribe un ensayo en donde propone que hay un capítulo del Quijote oculto. Borges propone que existe un capítulo oculto del Quijote y en vez de escribir el capítulo oculto del Quijote, Borges cuenta la historia sobre cómo el capítulo del Quijote quedó perdido en el olvido. Cuáles fueron las series de eventos que llevaron a que Cervantes eliminara el capítulo número 37 del Quijote. Y a la misma vez hay un cuento que se llama Tlon Urbik Tertius, donde un par de académicos encuentran una serie de enciclopedias que describen este universo que no existe, y mientras que están leyendo estas enciclopedias, el autor va escribiendo en detalle lo que se encuentra ahí, y es casi como un documento formal sobre un universo que no existe. Es decir, parece como algunos de sus cuentos parecen bibliografías de textos falsos, de la misma manera en que la literatura no así es una enciclopedia biográfica de autores falsos. Pero a mí me parece majestuoso la manera en la que Borges crea este universo conceptual, donde el cuento para Borges no radica en la tensión, no radica en el protagonista pasando de serie de eventos a serie de eventos hasta el desenlace. El cuento de Borges es totalmente abstracto, es conceptual. Él está ahí para proponer una idea, él está ahí para que uno disfrute no solamente del perfeccionismo de la prosa, pero la propuesta conceptual. Borges escribe mucho sobre lo que pudo pasar y no pasó. Borges escribe mucho sobre universos paralelos que no existen, pero siempre con un pie en la tierra, no a través de un protagonista, sino a través de un narrador que narra todo desde el punto de vista de nosotros, como decir, voy a narrar un documento sobre una biblioteca compuesta por hexágonos conectados y es una biblioteca infinita, y a través de esta biblioteca voy a explicar la teoría del universo cósmico desde un punto de vista metafísico. Yo creo que a lo que se refería Ricardo Piglia cuando mencionó eso de la literatura conceptual de Borges, él estaba hablando sobre cómo el relato de Borges es único en que encapsula ideas en cuentos, en literatura y en prosa, ideas que pueden ser incluso científicas o filosóficas. No, yo quería incluir ahí nada más un comentario, pero estaba recordando el libro de, no sé si lo han leído, El nombre de la rosa, en donde trata acerca de una biblioteca de Humberto Eco.
Humberto Eco, tanto en El nombre de la rosa como en este otro que trata de los caballeros templarios, El péndulo de Foucault, incluye y él se apoya mucho en literatura para sus propias ideas, justo porque él era profesor de filosofía medieval. Entonces muchos de sus, o estas dos, por lo menos estas dos novelas, incluyen muchas referencias a otros textos para apoyar su propia fantasía, la fantasía de la biblioteca o la fantasía de los templarios, etcétera, etcétera. Pero sí, también es un buen ejemplo y creo que él lo hace muy bien porque no es aburrido, más bien te dan ganas de explorar esa temática. Sí, o sea, por ejemplo, yo quería poner el ejemplo de La búsqueda de Averroes, que es un cuento que está en el Aleph, que dice Al-Buwalid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd. Un siglo tardaría ese largo nombre en llegar a Averroes, pasando por Ben Raíz y por Aben Riz y aún por Aben Rasat y Philip Rosadís, redactaba el 11º capítulo de la obra Tahafut ul Tahafut. O sea, ya como lector, cuando empiezas ahí no sabes de qué va a hablarte, si esto es un cuento, si estamos en clase de árabe, o sea, es muy complejo Borges. Y como dice Arturo, el objetivo del cuento de Borges no es noquearte como en el caso de Cortázar, etcétera, ¿no? El objetivo de Borges es, además, mostrar una intelectualidad, y no creo que sea un afán de pedantería en el caso de Borges, sino que él mismo era así, o sea, su manera de razonar era así, entonces no había un interés intelectualoide de demostrar que él conoce más que tú, lector, sino que él era realmente así y que él quería buscar no solamente universos paralelos, quería hablar de los espejos, quería hablar del azar. Por ejemplo, hay un cuento en el informe de Brody de dos cuchillos que durante muchos años se buscaban y se buscaban y se buscaban y se tenían que encontrar para que surja sangre entre ese encuentro, etcétera, ¿no? Yo creo que a diferencia de muchos otros escritores, Borges no buscaba un papel intelectualoide, etcétera, que quizás te parezca eso en un primer momento cuando lo lees, sino que él de por sí era así. El cerebro de Borges es un universo magnífico en el que puedes mezclar ficción y realidad y que no sabes la diferencia entre uno y el otro. Y yo vuelvo a decir, si bien admiro a Bolaño y creo que él era un gran lector de Borges, recién he leído un libro que se llama El mundo del psique, que creo que es un libro muy antiguo que tiene mucho parecido con Borges, porque Borges lo había leído, etcétera, que nos llevan a estos universos fantásticos. Yo creo, y lo puedo decir completamente segura, de que no ha habido ningún escritor que haya manejado la literatura, la palabra, como lo ha hecho Borges, y no creo que exista nunca más un escritor de la talla de Borges. Yo estoy de acuerdo. Estoy tan de acuerdo que no quiero ni siquiera agregarle a eso. ¿Quién era el que decía que después de Platón el siguiente escritor era Borges? Wow, ¿quién Y que, dijo eso? no, es que no recuerdo, pero esa frase existe ¿Alguien lo y, dijo? y alguien dijo, después de Platón el que sigue es Borges. Así, 2500 años probablemente. Salto cuántico. Bien, villano, fuck yes. Yo me siento tan afortunado cuando leo a Borges, siento como, wow, no puedo creerlo. Es decir, me escribía en la misma lengua que yo, no puedo creer. Y yo soy muy cínico cuando se trata sobre la literatura hispanoamericana. Tengo una tendencia a ser muy crítico hacia ciertas tendencias. Entonces, cuando leo a Borges, me siento como, wow, no puedo creerlo. Qué honor, wow, qué bien. Como que nos faltaba esto. ¿Podemos, por favor, clonar a este tipo? ¿Dónde están los laboratorios en donde están tratando de clonar a Hitler? Vamos a encontrar uno de esos y poner el pelo de Borges. Fuimos a llenar el espacio en blanco. Sin Borges no existe. Sin Borges no existiría no solamente los autores contemporáneos en lengua española, sino también la influencia que ha tenido Borges en escritores de otras lenguas. Vuelvo a repetir lo que he estado diciendo toda la noche. Yo creo que todos los escritores han pasado por Borges y han leído a Borges. Sin embargo, creo que cuando uno escribe, cuando uno comienza a escribir poesía, etcétera, pues imitas, ¿no? Me acuerdo que yo cuando tenía 14, 15 años leía a Mario Benedetti y ahora me parece muy cursi y ya no lo leería nunca más.
Pero pues a esa edad me fascinaba Benedetti y cuando comienzas a escribir, pues escribes como Benedetti y luego tienes tus tocos de Oliverio Girondo y así, ¿no? Y así todos los escritores o todos los que queremos escribir algo alguna vez. Sin embargo, creo que ninguno, y te digo, incluso los grandes escritores, ninguno ha querido ni ha podido imitar a Borges, porque hay que pensar que Borges es casi, es un hombre de esta época, pero es un hombre que se parece mucho a esa idea romántica del hombre renacentista, que lo sabe todo, que lo domina todo, ¿no? Un hombre que hablaba 7 lenguas a la perfección, un hombre que, sí, además 7 lenguas las dominaba, no es que las conocía, es que las dominaba. No. Un hombre que tenía un nivel de cultura amplísimo, creo que es uno de los grandes hombres, independientemente de su literatura, sino solamente como gran lector, creo que es uno de los grandes hombres que ha pisado la tierra y yo sí, cada vez que también que lo leo, si no son esos cuentos de los que no me entero de nada, que ahí los abandono, sí me siento muy conmovida porque sí te hace creer en algo más allá del todo. O sea, si quieres creer en algo y quieres tener fe en algo, sí creo que tienes que leer a Borges porque te explica lo inexplicable. Apoyándome en las palabras de Viana, me gusta mucho pensar que dentro de las ciencias hay personas que resaltan y que parecen muchísimo más avanzadas para el tiempo al que llegaron. Me acuerdo mucho de Nikola Tesla, ¿verdad? Que era este genio, súper genio, que controlaba la electricidad y que le regaló básicamente al mundo el poder de la corriente directa, etcétera, etcétera, y su competencia con Edison y, bueno, Da Vinci y todo esto. Y me viene a la mente que Borges es en el ámbito de la literatura esa persona que estaba muy, pero muy adelantada a su tiempo. Aún así, los mejores escritores latinoamericanos que llegaron a los 50, 60, que era Cortázar, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Estrella, ellos no llegaron. Es como si hubiera habido un retroceso o como que, no sé, como si Borges hubiera llegado en su máquina del tiempo y digan, hey, yo los visito del futuro, vean, esta es la literatura del ser humano en el futuro y pum, me voy otra vez porque él es totalmente disruptivo en todo lo que se ha venido haciendo en todo el contexto literario, no solamente latinoamericano, sino mundial. Y por eso creo que el impacto de la literatura de Borges es tan grande. Y aún así como Nicolás Tesla vino y nos regaló casi que la electricidad y todos sus usos y murió pobre, creo que lo mismo hizo Borges, o sea, él vino, ahí metafóricamente, él vino del futuro, nos regaló su literatura y murió sin el premio Nobel, entonces creo que pues así siento yo la literatura de Borges, o sea, es algo que demasiado futurista como para que haya nacido en ese tiempo. A mí me parece que sin Borges no hay realismo mágico y punto. Y no solamente realismo mágico en Latinoamérica, sino en todos los continentes. Me parece que, por ejemplo, el realismo mágico japonés, el que emplea, por ejemplo, Murakami. Hay una novela de Haruki Murakami que se llama El fin del mundo o El despiadado país de las maravillas, donde el autor hace una referencia directa hacia Borges. Y me acuerdo cuando encontré ese pasaje, pensé, por supuesto, Murakami obviamente es muy fanático de Borges. Murakami no esconde sus influencias. Cuando pensé en esa pregunta, pensé que iba a incluir inmediatamente a los autores latinoamericanos, pero también supuse que ustedes se me adelantarían con eso y lo hicieron. Pienso que sin Borges, y llevándole así muy lejos, no hay Haruki Murakami, o hay un Haruki Murakami muy distinto al que tenemos hoy en día. Bueno, ¿No? yo nada más quiero decir que obviamente las cuestiones del abecedario del alfa y el omega es una frase que nosotros como occidentales hemos escuchado mucho y relacionado a la creación, a Dios, etcétera, etcétera. Entonces creo que colocarle Aleph o sea, la primera letra como el alfa al instrumento a la canica, pues me parece que es algo muy creativo, pero a la vez tiene bastante sentido en el contexto hebreo cristiano occidental. Yo hice una breve investigación, así que voy a mencionar lo que encontré. El árbol de la vida de la Cábala cuenta la historia de la humanidad de principio a fin. Borges titula El portal que aparece en su cuento con el nombre de El Aleph, porque al ser la primera letra del abecedario hebreo, el Aleph es a la vez la letra que le da nombre a todas las otras. Es decir, que de allí nace el lenguaje que conocemos. Y según Borges, la palabra precede a lo material. Es decir, que el mundo existe primero en un texto y luego en materia. El Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, es la que le da paso a todas las otras, que a su vez le dan forma al mundo en el que vivimos, según indica el árbol de la vida del hermetismo y de la cábala. Allí comenzó la creación y por ende esa letra se encuentra en todo.
¿El autor está parado sobre los hombros de quién? Yo creo que hay muchos que están parados encima de sus hombros. Incluso por eso es tan importante que se puede decir que Cervantes está parado sobre los hombros de Borges, aunque ha vivido en el pasado. Obviamente se nota que Borges, o sea, leía todo lo que le caía en las manos y tenía amplio conocimiento acerca de autores, tanto modernos como antiguos. Entonces creo que no es que está montado sobre una persona, más bien es como si Borges se hubiera estado sobre las pirámides de Egipto, o sea, sobre toda la civilización de la literatura, y a partir de ahí él es donde crea. Claro, como saber cuál era el autor favorito de Borges está difícil, pero creo que él tenía tanto conocimiento que él se para sobre los hombros de las civilizaciones anteriores de casi que básicamente toda la literatura para tirar sus obras. Y No me parece una exageración decir que Borges era tan estudioso que se puede decir incluso que Borges estaba parado sobre la literatura entera. Sí sé que él menciona muchísimo el Quijote como su gran obra. No puedo, es que no puedo decir cuál es su gran referente, porque él ha leído todo, realmente él había leído todo. O sea, recién he leído un libro que se llama La naturaleza del psique, me parece que se llama el libro. Es un libro muy antiguo, que lo encontré así perdido en una librería. Y lo primero la Biblia o cosas así, o las referencias que él hace a libros árabes, etcétera, él sí ha leído muchísimo, pero sí puedo decir que lo que he encontrado en varios de sus poemas es esa referencia que siempre tiene al Quijote, pero no creo que sea solo literariamente, sino esa idea del Quijote como el hombre contemporáneo, como el hombre nuevo, que creo que es finalmente el Quijote, es él mismo, ¿no? El gran hombre nuevo que está abriendo los caminos nuevos para una nueva literatura. Creo que Borges lo es todo, creo que era un intelectual como los que no hay ya. Hipotéticamente hablando, pregunta redundante o retórica. Hipotéticamente, ¿será Borges relevante en el año 2100? La respuesta para mí es sí, definitivamente Borges va a ser imprescindible y necesario siempre. no sé si en algún momento vayan a dar un premio literario simbólico, aunque sea, o sea, premio Nobel literario póstumo a Borges, pero creo que la gente cada vez lo va a pedir más y más y más. No sé si eso se pueda, dar premios literarios póstumos, porque la verdad no soy muy seguidor de los Nobel y he visto que todos los Nobel se entregan y se le dan a la persona, aunque ella no pueda asistir a la conmemoración, se la dan ahí como virtual, o la persona puede enviar a una persona que le represente, pero creo que no hay póstumos, si no me equivoco. No, no hay póstumos. Probable, pero yo diría que deberían inventar uno para dárselo a Borges. Estoy de acuerdo. Cuando me enteré que no se le podía otorgar el premio Nobel a un autor difunto, me pareció tan absurdo. Como que, ¿cómo no se les ha ocurrido hacer eso? Si la mayoría de los autores en realidad pasan por la prueba de la relevancia cuando mueren. Es decir, cuando muere un autor es cuando la gente realmente se da cuenta si el autor es un buen escritor o un mal escritor. Eso normalmente no pasa durante la vida del autor. Yo creo que lo de los premios Nobel ya es un poco irrelevante, o sea, hay grandes premios, hay grandes escritores que no los han recibido, el caso de Cortázar también, que yo creo que es otro de los que lo merecían. Tienen poca importancia, quizás yo creo que la literatura permanece mucho más que los premios, pero sí es muy triste que a escritores como no les hayan dado el premio Nobel. El caso de Borges es al parecer un tema político por haber recibido un premio en Chile meses antes de manos de Pinochet, y la academia no estaba de acuerdo con la dictadura militar chilena. Creo yo, por ejemplo, el caso de Camilo José Cela, que es un escritor español que tiene tantas obras que es prácticamente irrelevante, a él sí le han dado el premio Nobel. Entonces es algo que no tiene mucho sentido. Yo no estoy de acuerdo con lo que los den cuando ya estás muerto, porque finalmente no sabes dónde estás. No me acuerdo, una de las últimas premios que recibe el premio Cervantes, una poeta argentina, no recuerdo bien el nombre porque no la he leído, pero sé que es una de las últimas poetas, ha recibido el premio Cervantes a los 85 años y dice, me hubiera gustado que este premio me hubiera llegado antes. Y yo creo que sí, o sea, que muchas veces no valoramos también a los escritores que están vivos, que tienen, no sé, 50, 60 años y les llega el Nobel cuando ya están a punto de morir. Pero también, por otro lado, creo que la literatura, como dice Arturo, necesita un tiempo para saber si vale la pena o no. Entonces, en ese sentido, lastimosamente los escritores en vida
no pueden ser valorados. Pero yo concuerdo con Viviana que el agradecimiento debería ser en vida, en realidad. Ya, pero bueno, hay premios de premios, obviamente. Igual una persona como Jorge Luis Borges es como benemérito de la patria. O sea, ya hay otros tipos de títulos que se le puede otorgar a una persona que ya falleció. Estoy de acuerdo con la noción esa de que en realidad ese tipo de premios son totalmente irrelevantes. Pienso que Borges está muy por encima de eso también, al igual que nuestro otro autor preferido, Bolaño. Como que esos son autores, igual que Cortázar, exacto, esos son autores que están muy encima de eso. Hubiese dado igual. Algunos autores reciben el reconocimiento que merecen y otros no. Autor optimista, autor pesimista, Jorge Luis Borges. Go. Ni pesimista ni optimista. Yo creo que solamente es el autor. No, yo diría que es muy positivo. O sea, el mensaje que trae Jorge Luis Borges en su literatura es sumamente positivo porque es mostrarle al ser humano de lo que es capaz, de lo que puede llegar a ser, de todas las otras alternativas que tiene, de cómo el tiempo es subjetivo y la materia es subjetiva y el punto de vista es muy subjetivo y que uno siempre se puede maravillar en cuestiones pequeñas, como un sueño, como reflejarse en un espejo, etcétera, etcétera, y en la misma literatura. Entonces creo que él nunca trata de dar un mensaje negativo, en cambio trata de hacerle ver al ser humano que puede cruzar ese puente, como dicen, el gusano de un lado, cruzar el puente para llegar a ser un hombre, y la literatura de Jorge Luis Borges es el puente para que el ser humano pueda desarrollarse. Yo pienso que Borges no tuvo posturas optimistas o pesimistas. Yo también estoy de acuerdo con Viviana de que él piensa que eso era como de mamíferos, como si uno estaba como por encima de eso. No estaba pensando como en villanos y héroes. Él estaba concentrado en ideas eruditas, conceptos abstractos que no se reducen a lo que vivimos en día a día. Si alguien le preguntaba a Borges si tuvo un buen día o un mal día, él decía como, te voy a explicar lo que significa tener un día. ¿Es El Aleph su cuento preferido del autor? Si no, ¿cuál y qué les llama la atención de este otro cuento de Jorge Luis Borges? Sí, yo puedo decir que es mi favorito y voy a mencionar otro que está en otro libro de cuentos que no es tan famoso, que se llama El informe de Brody. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre del cuento ese, pero siempre lo recuerdo porque, vuelvo a repetir, eran dos cuchillos que se tenían que encontrar y por causas del azar, que es otro de los temas que le gusta a él mucho, por causas del azar se encuentran una y otra vida cuando ellos tienen diferentes dueños para que suceda un río de sangre, etcétera, ¿no? Esos dos cuchillos estaban predestinados a encontrarse. Esos dos cuentos me gustan mucho. Para mí el favorito es el otro, la narración de cómo él se encuentra con la otra persona y qué tipo de preguntas se hacen el uno al otro, pues me parece que es muy, muy amena, muy bonita. Creo que son las preguntas más razonables, pero después él soluciona. ¿Cómo es que no me acuerdo que yo me encontré conmigo mismo? Y él lo soluciona diciendo así, pues claro, es que el otro pensó que estaba soñando y los sueños generalmente se olvidan. Mi cuento preferido de Borges es, adivinen, El Aleph. La Aleph. ¿Quién hubiese pensado? Qué raro. ¿Cómo llegamos a La Aleph? Wow. Pero quería recomendar La muerte y la brújula. La muerte y la brújula es un cuento policial de Borges. Para los que sienten que puede ser literatura demasiado pesada, un buen inicio sería La muerte y la brújula, que se encuentra en Ficciones, porque es un cuento sobre un asesino y un detective que lo tienen que atrapar. Y por supuesto incluye muchísima filosofía y muchísima erudición borgiana, y es interesantísimo. Antes yo era cineasta, entre comillas, como todos los cineastas que no han hecho una película son cineastas, entre comillas, y cuando leí ese cuento yo dije, wow, este es el cuento que yo algún día voy a convertir en una película. Y obviamente eso no va a pasar ya porque el coronavirus arruinó el cine para todos. ¿Alguna otra recomendación de Borges? ¿Hay algo que alguien quiera decir además de que es Borges otro dios? Ya dijimos que era Bolaño un dios. ¿Podemos decir que Borges también? Definitivamente sí lo es. Sí le quiero decir a las personas que llegaron a como a este punto del video y no han leído a Borges que es un choque duro por el vocabulario que utiliza, pero eso es parte de la magia. Entonces, que en lugar de verlo como un obstáculo, que lo vean como un reto y tratar de leerlo y comprenderlo. Lo bueno es que hizo solo cuentos. Entonces, pues uno puede
leer un cuento en un día, como tomarse una píldora médica y digerirlo. Entonces, nunca lo lean de corrido, leanlo despacito y disfrútenlo porque de eso se trata. Totalmente de acuerdo. Borges es difícil de leer, pero la recompensa vale la pena. El libro del Aleph no es el ideal para empezar, y si empiezas con ese, puedes empezar con el cuento del Aleph. Y vuelvo a sugerir el otro libro de cuentos que se llama El informe de Brody. Creo que es mucho más sencillo que el de que este, y que a partir de eso sí ya van a poder entrarse en el mundo de Borges. Y otra cosa también importante es leer su poesía, que es muy rica, muy bonita, hay de todo. Y creo que al último, antes bueno, cuando ya está ciego, creo que hace no sé qué es, si son cuentos, si son breves relatos, pero él regresa a Europa completamente ciego a los lugares que más había amado, entre esos está París, etcétera, pero ya completamente ciego para describir las sensaciones que tenía en esas ciudades que ya no podía ver. Entonces también hay que recordar que Borges queda ciego a los 55 años, pero él seguía escribiendo y seguía leyendo, seguía encontrando formas para hacer literatura y para disfrutar de la literatura, porque antes que ser un gran escritor, él era, y siempre lo decía muy orgulloso, que era un gran lector. Yo creo que esto es algo que voy a decir en todos los episodios. Tengo que sentarme a leer más poesía. Es como, cada vez que converso con Viviana, es como, creo que alguien debería sentarse a leer. Todos en el público deberían de sentarse a leer poesía. Yo siempre me duele un poco, me da un poco de vergüenza ir hacia otro lado. Digo, mierda. Un día vamos a tener un episodio donde me voy a sentar y voy a decir, leí la poesía completa de Borges. Lo voy a hacer, eventualmente, lo prometo. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic en ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse. Estamos actualmente organizando episodios sobre Haruki Murakami y la película Roma de Alfonso Cuarón. Mil gracias a Viviana y mil gracias a Ronald por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Wow. Adiós.